A mí me gusta empezar como si ya estuviéramos hablando como recién. Bueno, Solamente lo que queda es como contarle un poco a la gente que vamos a empezar una nueva etapa donde vamos a estar hablando de hábitos espirituales. Así que hoy toca la oración. ¿Qué tema? Sí. No me dejen hablando solo, por favor. Igual, más allá de toca, yo diría que es un buen punto de inicio Sí. para hablar de otros hábitos también, ¿no? O sea, Parece sin bien. oración no funcionas y hablaremos de eso. Pero no, hablaremos de eso. Bien. Tema medio tabú también, digo. Sí. ¿Cómo? Tema medio tabú, la oración. ¿Por qué? No sé. No, porque es como que decís oración y a mucha gente se apaga con eso. Pues dice, no, eso para mí no es, o a mí no me sale, nunca tuve la constancia, Mm. porque está asociado con modelos que vamos a tratar de derribar hoy, quizá. Bueno, vamos a tener preguntas que tiramos a la mesa y un poco, más allá de los conceptos de la oración, queremos como ir un poco más a la práctica también, a las experiencias. Claro. No quedarnos solo con teología, podríamos llamarle, Sí. en nuestra charla que teníamos de producción. me encanta esta modalidad así, todos juntos, mezcladitos. Está bueno. Está buenísimo. Así que bueno, vamos a empezar con las preguntas entonces. Y bueno, a ver, quiero mencionar algunas preguntas que vamos a hacer. Dale. Algunas, ¿sí? Como para que la tiremos ahí y esperen la respuesta en su momento. Por ejemplo, había una que me gusta mucho que es cómo hacemos para orar en momentos que no tenemos ganas. Porque todos en algún momento no hemos tenido ganas. Sí. O estamos en un mal momento y como que consideramos que no... Bueno, ya vamos a llegar a eso. Ok. Y alguna, por ejemplo, alguna oración absurda. O ¿para qué te sirvió orar? ¿Mm? Vamos O- a ahondar un poquito en eso. O que Dios no nos responde una oración. Ah, ya llegaremos. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué entendemos por oración? Seba. Ok. Porque el nombre ¿Estás de él me seguro? vengo confundiendo. Creo que fue porque no se acordó mi nombre. ¿Estás seguro de cómo me Quería llamo? decirlo yo, pero no me dejó. Me lo vengo confundiendo. Orar es básicamente hablar con Dios. No hay una definición mucho más amplia, ¿sí? Y justamente relacionado con lo que decía al principio, como la gente a veces se imagina otra cosa o le enseñan otra cosa o ve modelos distintos, piensa que tiene que aprender a orar, o que tiene que aprender a orar de una manera, o a decir ciertas palabras, o tener cierta condición, o dedicar cierta cantidad de tiempo. Pero si uno solamente dice que orar es hablar con Dios, entonces uno puede hablar de una forma muy sencilla como lo estamos haciendo ahora. Así Y como- cualquiera lo puede hacer. Exacto. Cualquiera lo puede hacer, con cualquier vocabulario. Un nene de 3 años sabe hablar. Y entonces uno puede orar como un nene de 3 años. Claro, es como tratar de llevar un poco más simple el concepto, ¿no? Muchas veces que queda estructurado. Es decir, es una charla, ¿no? A mí me pasaba que me daba en algunos momentos como vergüenza. ¿En Públicamente. público? Sí, públicamente. Claro. Bueno, porque, no sé, José, ¿querés No, pero decir algo vos? di eso y después porque si no me Ok. voy del... Eso tiene que ver con los modelos que vemos y aprendemos. La Biblia dice que Jesús criticaba duramente a los fariseos, ¿no? Que eran como los tipos, así que todos miraban de abajo para arriba, que supuestamente la tenían re clara con las cosas de Dios, y le decían, a ustedes que les gusta pararse en las esquinas a orar en voz alta para que los vean. Palabra más, palabra menos. O sea, Jesús criticó eso. Y eso es lo mismo que hace que la gente piense que no sabe cómo orar. Porque quizás el modelo que tiene es de una persona que ora muy lindo, ¿no? A mí no me gusta, yo cuando oro me gusta hablar como hablo yo sos, así claro. con ustedes, ¿no? Y eso es lo que enseño, creo que tiene que ser así. Me parece que Dios pone cara muy confundida cuando la gente cambia la voz cuando se pone a orar
O cuando cambian la tonada. Hay gente que ora con tonada. Sí. ¿Se dan cuenta? Con un cantito, como si fuera una provincia o de otro país, ¿no? O hablan mexicano. Argentinos que comienzan a hablar mexicano. Sí, esa es típica, ¿no? Arranca con las S y te lleva. Pero Que se eso sean es toda la como- oración. Eso pasa en muchos ámbitos, como que Sí, se pero contagia, ¿no? Lo que yo decía era, hay gente que cuando ora realmente habla distinto que como habla comúnmente. Y desde el punto de vista tonal lo puedo decir. Tipo, ¿Querés hacer un ejemplo? Dale, sí, dale, claro. Dale. A ver si me sale, pero es algo tipo que dice, Señor. No No me lo puedo imaginar. Hablan así. ¿Estás cantando una canción? ¿Qué es eso? Y claro, por eso digo que es tonal. No quiero invitar una oración. Bueno, lo puedo intentar, pero tipo, Señor, y te pedimos que nos ayudes. Es como que las últimas palabras van para sí, arriba y después un poquito para abajo. Claro. Y no hablamos así, No. pero es como que se ora así. Después hay gente que empieza las oraciones, es como que los primeros 15 segundos, Dios dice, bueno, esta parte ya me la sé. Dale, fast forward. Dios aprieta el 2 veces en YouTube, El ¿viste que te perdón. adelante 10 segundos? Sí. No, pues Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos has dado. Bueno, rápido. Siempre me decís lo mismo. Hay mucho de lo que... No para criticar a la gente, muchas veces... No estamos diciendo que lo hace mal de corazón. Son costumbres, ¿viste? Sí, claro. Pero que sí. como... Tengo un amigo yo que habla rápido. Que dice siempre lo mismo y muy rápido. Claro, porque se lo sabe de memoria. Claro. Entonces, hablando en serio, ¿no? Pero uno puede empezar una oración de cualquier manera. No hace falta que diga Padre Celestial, como decía tu abuela. Claro. De hecho, hablando de eso, ahora que caigo en cuenta, muy pocas veces cuando yo oro no en público, comienzo una oración. Oro continuando un diálogo, Claro. por lo mismo. Como que la confianza llega a un punto que se rompe la forma y lo que hace es la relación, lo fuerte. Entonces muchas veces cuando yo oro es, Señor, ¿te diste cuenta que sabía que Él ya estaba ahí? Tiene que ver con eso. Sí. También, en un tiempo se puso de moda algo que era la oración conversacional, con un estudio. Me acuerdo. De mi experiencia con Dios, de Ah, la sí. Lifeway. Estaba bueno eso, pero era re difícil de hacer. Era, cuando orabas en grupo, decía amén el último, nada más. Y te digo, era imposible de hacerlo bien sin que alguno no caiga en la tentación de Cerrar. decir el El amén. amén. Pero era como que yo decía, Dios, te pido, no sé, por Dai. Y tú decías, vos sí, que le ayudes en el trabajo, a Dai. O sea, construíamos la oración entre Claro. todos. Y por eso lo del no digas amén como para no cortar, ¿no? Muchas veces la conversacional, no sé si yo la hice bien, pero la hice en algún momento, que era decir como una o dos palabras cada uno. Sí, Claro. eran Así oraciones también. cortas. Frase. Era cortito. Y hablando de oraciones cortas, otra cosa que impide que la gente diga no, o que hace que la gente diga yo no sé orar, es que se cree que cuando uno ora en serio, por lo menos tiene que orar 10 minutos o 15 minutos. Como el ejercicio, Claro. ¿viste? Que algunos dicen, si no caminas por lo menos 20 minutos o corres 20 No minutos, no te sirve. sirve para nada Claro. porque el metabolismo y no sé qué cosa. Bueno, yo no sé nada de eso, pero con la oración, como que, no, hermano, si vas a orar en serio, 15 minutos de rodilla en tu habitación, ¿no? Y bueno, a mí, que soy pastor, me cuesta un montón hacer eso. Yo prefiero usar un método que leí en un libro, que es orar cada vez que me ato los cordones, cuando corto un llamado con alguien, orar por esa persona, después de que corté. O sea, usar otro tipo de métodos. ¿Oraste por mí alguna vez cuando cortaste un llamado? Seguro que sí. Sí, Mm. seguro que sí. Lo ponía, Buena ¿viste? prueba. Lo que me mata ahora, Lo ¿sabes ponía qué a es? prueba. Lo que me mata ahora es que a la gente ya no le gusta hablar más por teléfono. No. Eso me mata. Los audios. Sí, al WhatsApp hay que trasladarlo, Claro. hay que traducirlo a... O le Generacionalmente. escribes diciéndole que lo vas a llamar. Yo me acuerdo, perdón, un familiar que una vez me mandó un mensaje y me puso, estoy orando por vos, como espero que vos estés orando por mí o algo así. Y yo le dije, no estaba orando por vos. Pero bueno, ahora puedo hacerlo. Yo quería ser sincero. Te puso de compromiso. Mal. ¿Saben que me estaba acordando de algo? ¿Hay una forma correcta de cerrar la oración?
No, para mí no. No, Yo- para mí tampoco. A ver, la mayoría de veces me quedo dormido, entonces nunca la cierro. Ah, sí, sabemos Eh. que orás a la noche, bien. Claro. Y no, diría que no hay una forma de cerrar. Porque a mí, no es que yo también pienso así, pero me enseñaron de chico como que el sello era en el nombre de Jesús. Si no lo decía, en nombre de Jesús, amén, como que no llega a la oración. Claro, pero no creo que cuando estás orando Dios dice, hasta que no diga Jesús no le pongo cuidado. Claro, tal cual. Es como Sería bueno, ¿no? el sello de la Haya, ¿viste? ¿Cómo se llama? La postilla de la Haya. La que- postilla. Si no tiene la postilla, no sirvió. No, para nada. Para nada. Dios escucha el 24/7 la oración, aunque digas amén o no. Orar en el nombre de Jesús es una actitud, una convicción teológica también, que uno tiene que saber que llega a Dios a través Claro. de Jesús. De Jesús. Pero decirlo no lo hace más o menos válido. Ahí tenés eso es un modismo. En el Llega nombre de spam Jesús, amén. si no decís en el nombre de Jesús. Llega spam y no lo lees. No, claro. Se demora. Lo Se agarran los demora en ser filtros. contestado. Estaba pensando que este es un tema donde estamos llenos de estructuras, ¿no? Que está bueno que todos podamos ir pensando cuáles de esas tenemos que ir como corriendo del camino. Sí. Otro vicio es eso de cambiar la voz, ¿no? Gente que habla de una manera y cuando empieza a orar se pone mucho más seria. Cambian las palabras. Cambia las palabras y cambia el tono. Y te estás hablando así una vez y vamos a orar. Señor, ¿no? Se ponen muy solemnes. Cambiar el ambiente solemne cuando la oración tiene que ser una cosa. Yo una vez leí en un libro, no me acuerdo bien si era, pero creo que era de L. Moody, que, bueno, alguien digno de leer su biografía como cristiano, que se decía de él que él estaba hablando con la gente en un picnic, ponele, y de repente se ponía a orar y vos no te dabas cuenta porque era como que Dios estaba ahí con ellos. No podría decir en qué libro lo leí o dónde, pero estoy seguro y bastante seguro que era él. Como que estábamos juntos hablando acá, así como ahora haciendo este podcast, y de repente decía, sí, Dios, y bueno, que salga todo bien, que bendiga. Y vos decías, ¿a quién Claro. me ¿En está qué hablando a mí? momento? No, le decía a Dios, que ya que estamos hablando de esto, que lo bendiga. Sí, porque muchas veces a mí me pasa que yo suelo orar así, como mucho más casual, y la costumbre por ahí es como, no, le estamos hablando a Dios, hay que hablar con un tono de respeto, ¿viste? Y no quiere decir que le esté faltando el respeto porque le hablé casual. Claro, Sino, como decía claro. antes, la relación, la confianza que uno va formando, y no le está faltando el respeto. Pero bueno, ¿viste? Algunos se ponen en una postura como, esto tiene que ser un discurso presidencial, qué sé yo. Bueno, ahí están las formas en las que fuimos educados, que no están mal, no vamos a tirar para atrás no, claro. Sí. nuestros orígenes, Sí. está buenísimo, y agradecemos la fidelidad de las personas que nos antecedieron, que nos enseñaron, pero bueno, también se van mejorando los modelos, ¿no? Claro. Sí. Por ejemplo, en la Biblia, en una parte le dicen, Señor, ¿cómo tenemos que orar? Dinos cómo. Y Jesús les dice, cuando oren, oren así. Pero hay otra parte donde viene Jesús caminando sobre el agua. Pedro dice, quiero caminar sobre el agua. Empieza a caminar sobre el agua y se empieza a hundir. Y Pedro hace una oración muy corta que es, sálvame. Sálvame, Señor. No inició, no terminó, no dijo en el nombre de Jesús. No, solo lo que podía decir era, sálvame, Señor. Y Jesús extendió la mano y lo sacó. Entonces mira cómo en la misma Biblia a veces también nos deja como marcas que dicen, tranquilos, la oración es más de relación que de forma, que de modo. No, muy bueno, me gustó. Bueno, Imaginás ¿cuántos si tenía que ejemplos decir hay? Señor Jesús, en el nombre de Jesús, Ya está. se ahogaba 3 veces. Sí. Porque no sabía nadar, Pedro, se ve. Muere. Quedaba en el fondo. No sabía flotar. Un ratito, por lo menos. Che, esto es de lo que nosotros le damos a Dios o cómo nos acercamos a Él. ¿Y qué piensan de la escucha del otro lado? ¿Dudaron alguna vez de...? Sí, un montón. ¿De que Dios escucha?
Sí, de Sobre no sé, de todo- su respuesta, digamos. Sobre todo cuando al otro día buscas un poco esa respuesta y empiezas a ver que todo no se da como tú querías o pretendías que respondiera. Mm. Y ahí no es que Dios no conteste, a veces te está diciendo no. Pero me pasa que a veces oramos pretendiendo que Dios conteste como yo espero que conteste. Claro. Y entonces ahí digo, Dios no me contesta. Y no, la verdad es que capaz sí te está contestando, no. Pero en mi caso dudé muchas veces, era porque Dios no hacía lo que yo quería. Claro. Como que todas esas veces que dudé, era porque yo los pasos que empezaba a dar no veía la respuesta que yo esperaba. Después con el tiempo me daba cuenta que Dios no quería que yo fuera por ahí. Y esa era la respuesta, ¿sí? Pero a veces esa no respuesta me parece tiene que ver más con nosotros que realmente con la respuesta de Dios. A nosotros nos pasó una vez, una historia medio bajón, pero bueno, así es la vida. Yo era pastor en una iglesia en zona sur de jóvenes. Y el hermanito de una chica, tenía 4 añitos, se enfermó muy mal. No sabían qué tenía. Tenía algo neurológico, algo que tiene que ver con el cerebro, no sé. Y nosotros hicimos un montón de oraciones. Yo me acuerdo que fue toda una epopeya, fue así como, vamos a conquistar algo. Nos juntamos con todos los jóvenes, yo aproveché la oportunidad, hacíamos oraciones de madrugada, pues estuvo mucho tiempo internado, finalmente en el Hospital de Niños de La Plata, que tenía como la complejidad que él necesitaba. Y yo estaba muy convencido, yo decía, Dios, saná a este chico y es como meter un gol de media cancha en este grupo de jóvenes, porque no lo vamos a olvidar nunca, va a ser algo como que lo salvamos entre todos. Y falleció. Y estábamos todos ahí el día que pasó eso, porque ya estaba en terapia y bueno, ya estaba complicado. Y me costó bastante tiempo como diciendo, Dios, nos perdimos, qué oportunidad que nos perdimos, de tener una gran historia para contar. Pero bueno, ese era mi plan. Dios tenía otro plan. Pero igual, ¿no crees que yo tengo un tema con esto? Hace un tiempito como que vengo buscando en Dios respuestas de este tipo. Pero, por ejemplo, toda la unión que se consiguió en ese momento y que todos hayan estado en el momento que pasó, ¿no fue un momento único? Sí, ¿También? sin duda. Más Ahora allá que lo de el miro, otro... yo quería, para mí salir campeón era eso. Que todos los veamos al nene salir caminando del hospital. No pasó, pero sin duda, después de nuestro paso por ahí, que estuvimos 3 años y medio, todos esos chicos siguieron creciendo, siguieron avanzando en la vida cristiana y bueno, esto tuvo su aporte, sin duda. Porque acá entramos en un tema un poquito polémico, un poquito nada más, que está relacionado con, yo creo que está muy bien, siempre tenemos que orar, y ahora vamos a hablar de qué podemos orar y qué no, si es que hay un límite, ahora vamos a ver. Pero está por ahí un poco mala enseñanza o costumbre de que oramos y queremos nosotros a través de la oración como manejar la voluntad de Dios. Uh-huh. Y hablando de esto, yo me acuerdo hace poco, escuché una historia que me llegó de cerca, donde había una persona que estaba mal de salud y una amiga doctora decía, que es cristiana, decía, espero que, como que oraba en voz alta y decía, Señor, sanala, por favor, hace un milagro. Y yo dije, si el milagro es que se la lleve, Uh-huh. porque eso también es Sí. o sea, con su voluntad, ¿no? Pero hay algo que nosotros no vamos a entender hasta que nos pase. Cuando estemos en la presencia de Dios, que va a ser un momento perfecto, creo que es un milagro más grande. Pero bueno, es un camino poder entender eso. Sí, pasa que nosotros tenemos la mente en el aquí y el ahora, pero la mente de Dios está en otro lado, está viendo lo eterno y a veces esa es la mejor forma. Nosotros no la vemos, Claro. pero Él sí. A mí me pasó con un primo muy cercano que sufría de cáncer, orábamos por él también oraba mucho. Y de hecho hubo una campaña acá que compartí con él que se llama 40 días de oración, Uh-huh. ¿cierto? Estábamos con él compartiéndola, yo desde acá, él en Colombia,
la estábamos haciendo y una noche la hicimos, oramos y él me dijo, yo sé que mañana Dios va a hacer algo grande. Él tenía el otro día cita en el hospital. Me dijo, yo sé que mañana Dios va a hacer algo con mi vida grande. Y le dije, bueno, re bien. O sea, esa seguridad está buenísima. Terminamos de orar, me fui a dormir. Al otro día le escribí antes, pero no me contestó. Y al mediodía me llamaron, murió. Y fue como, ¿dónde está la oración? Dios iba a hacer algo grande. Pero entendí que lo grande que Dios iba a hacer era eso. Tremendo. ¿Viste? Fuerte. Descansó. Se me adelantó. Está re tranquilo hoy. Está re feliz oyendo su música electrónica en el cielo que le gustaba. Dios hizo bien en él. No como esperábamos. Obvio, lo extrañamos. Claro. Pero la verdad es que está mucho mejor de lo que estaba acá. ¿Viste? Entonces es eso. Como que yo diría que tenemos que estar preparados para que la respuesta sea de Dios. En el modo de Dios, la voluntad de Dios. Yo me sumo a lo que dice José. Me parece que la oración no es para cambiar a Dios, sino para cambiarnos a nosotros. A ¿no? nosotros. Nosotros no le torcemos el brazo a Dios de si oro más minutos por esto, tengo más chance, más probabilidad matemática de que Dios me haga caso, o sin más personas, y la cadena, Claro. y de oración, ¿no? Y todo esto. Cuanto más oro, yo más estoy acompasado con Dios y más puedo entender lo que Él está haciendo, sea lo que sea que Él haga, esté de acuerdo con lo que mi plan Claro. O no. o no. Me acuerdo de David cuando murió su hijo, un bebito, creo que era un bebito, sí, 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 era que había nacido el fruto de toda esta historia de super pecado, ¿no? Que se metió él, y él hacía ayuno, oración, había rituales de ese momento, ¿no? De cubrirse de cenizas y polvo, bueno, cosas que tienen que ver con las costumbres hebreas y judaicas, ¿no? Y cuando se enteró de que el bebé murió, se bañó, se afeitó, se lavó los dientes, no sé qué hizo, y fue a cenar. volver a su vida. Como diciendo, bueno, listo, ya Dios me contestó. No contestó como yo quería, pero ya contestó y yo estaba orando para que conteste. Con lo cual, me llevo esa está. respuesta. Es Sí. difícil igual eso, no es fácil, obvio. Claro, sobre todo Proceso. cuando hablamos de tragedia. Sí. Tal cual. Porque Sí. una cosa es que no te sale un trabajo y otra cosa es perder a alguien. Sí. ¿no? Claro, claro. A mí me pasa puntualmente que cuando está relacionado con temas enfermedades o tragedia, que por lo general yo, ¿no? Oro más por las fuerzas y la paz que Dios le dé a la familia o a los afectados. Como que oro mucho por eso, Ujú. mucho. ¿Viste? Me concentro más en eso. No digo que el otro esté mal, ¿eh? Yo Claro. me concentro más en eso. Sí. Seguimos, a ver, ¿querés compartir la siguiente pregunta, Dai? ¿Alguna vez les pasó de orar cuando no tenían ganas de hacerlo? ¿Cómo manejan esas situaciones? Yo, va a sonar medio goma este consejo, pero yo lo hago. Cuando yo no tengo ganas de orar, arranco y digo, Dios, no tengo ganas de orar. Y ya estoy orando. Es como una trapisonda, ¿no? ¿Sí? Dios, la verdad que no tengo ganas hoy. Y bueno, ya arranqué. Quizás empezar, a ver, yendo un poco más profundo, contándole a Dios cómo me siento, y es mucho más sencillo porque estoy hablando de cómo me siento y al mismo tiempo ya estoy orando. Como escuché esta semana, Dios se la banca. Dios tiene espalda ancha para bancarse nuestros malos estados de ánimo. Sí. Ayer me lo dijeron mi psicóloga, que es una gran cristiana, no me acuerdo qué estamos hablando, pero dijo, bueno, pero Dios se la banca. Buenísimo, me Buenísima encantó. frase, sí. Sí. José, dije bien tu ¿Cómo era nombre. la...? Sí, re bien. La No, en pregunta. momentos que... Me quedé escuchando a Seba y me perdí ahí. A ver, yo creo que para meterla en contexto también, orar es necesario y es una comunicación constante que necesitamos tener. Pero hay momentos que
nos olvidamos, o no lo hacemos, o no tenemos ganas, o O estamos desanimados. enojados. Claro. Entonces, ¿cómo Ya hacemos para conectar? Me de nuevo? acordé, yo lo comparo un poco con ir a trabajar. ¿Vieron el meme de que no tenía ganas de trabajar hasta que me acordé que soy pobre y se me quitaron? ¿Por qué voy a esto? Muy fuerte. Porque la oración para mí, por ejemplo, va más conectada a lo que creo que a lo que siento. Voy a estar triste un día, al otro día feliz, al otro día enojado y de alguna forma sé que mi oración no debería depender de eso, pero como sé que la oración me conviene relacionalmente, entonces esté triste, enojado, feliz o lo que sea, sé que debo orar, porque es lo que me va a estabilizar, es lo que me va a ayudar. Entonces, es difícil eso, o sea, no es algo que dices mañana lo logré. Pero cuando logras que tu oración dependa más de que sabes que te conviene, sabes qué es lo que crees y no por cómo te sientas, empiezas a practicarla independientemente a cómo estés o donde estés. A mí nunca me pasó esto que voy a decir ahora, pero sí escuché de otras personas, el famoso amigo de un amigo. No, de verdad. Esto de, vos dijiste los sentimientos, pero hay un sentimiento que creo que es el como más fuerte para reconectarse con Dios, que es cuando estás desanimado porque sabés que lo que hiciste no le agrada a Dios. Sí. ¿Viste? Y entonces estoy pensando en esto para conectar también con la gente que está escuchando. ¿Qué podemos hacer? O sea, no sé si hay algo más allá de arrancar a orar, quizás ese clic que nos ayude en la cabeza a decir, como dijiste recién, Dios se banca todo, tiene espalda. Bueno, ¿cómo avanzamos en eso? ¿Qué podemos decirle de ánimo a la gente para decir, no tengas ni vergüenza, ni miedo, ni nada? Dios quiere escucharte. Yo lo que diría es, el pecado trae culpa. Lo que te impide orar es culpa. Pero no va a haber otro lugar donde se te quite la culpa que en la presencia de Dios. Entonces, oras para quitar esa culpa y ese pecado, que obviamente la culpa hasta el final va a trabajar porque no ores, porque no se quiere ir, pero oras porque necesitas la oración para que toda esa culpa y eso que sientes que te carga se vaya. Es la única forma. Nadie más va a hacer ese milagro en tu vida de quitar eso. Entonces, yo, por ejemplo, como que sé muy bien eso y digo, no quiero seguir cargando culpa. Así entre con la cara baja, entro a la presencia de listo. ¿Quieren sumar algo ustedes? No, la verdad que es lo que dice José, es como un círculo, ¿no? Que al final terminamos siendo beneficiados nosotros mismos, al acercarnos, al expresar, al contar, al liberarnos. Así que eso. Y seguramente nos vamos a llevar una respuesta que no esperábamos, porque Sí. esperamos que Dios nos culpe. Y a veces lo que Dios hace es, no, a veces no, generalmente es arreglarnos, restaurarnos. Y sales re feliz.